Me gusta el modo de describir sobre todo a ese tipo de personalidades ocultas que hace Roberto Art, esas personas con doble cara, y cómo desenmaraña y desentraña a su vez y describe a esas personalidades que siempre caen bien paradas a pesar de todo. Un amigo siempre me decía: desconfía de aquel que no tenga enemigos, de aquel que sea buena para todos. Hasta la persona más benefactora sobre la faz de la tierra tiene enemigos. O sea, pensemos, hasta el propio Jesús tenía sus detractores. Es imposible que caerle bien a todo el mundo. Y en este devenir literario es que Roberto Art hace estas descripciones que me parecen fascinantes. Y hablando de doble cara, vamos a hacer lectura de otra aguafuerte porteña que se titula El hombre corcho. El hombre corcho, el hombre que nunca se hunde, sean cuales sean los acontecimientos turbios en que está mezclado, es el tipo más interesante de la fauna de los pilletes. Y quizá también el más inteligente y el más peligroso, porque yo no conozco sujeto más peligroso que ese individuo, que cuando viene a hablaros de su asunto os dice: yo salí absuelto de culpa y cargo de este proceso con la constancia de que ni mi buen nombre ni mi honor quedan afectados. Bueno, cuando un malandra de esta o de cualquier otra categoría os diga que su buen nombre y honor no quedan afectados por el proceso, pónganse las manos en los bolsillos y abran bien los ojos, porque si no se les ha de pesar más tarde. Ya en la escuela fue uno de esos alumnos solapados, de sonrisa falsa y aplicación excelente, que cuando se trataba de tirar una piedra se le alcanzaba el compañero. Siempre fue así, bellaco y tramposo, simulador como él solo. Este es el mal individuo que, si frecuentaba nuestras casas, convencía a nuestras madres de que él era un santo, y nuestras madres, inexpertas y buenas, nos enloquecían luego con la cantinela. Toma ejemplo de fulano, mira qué buen muchacho es. Y el buen muchacho era el que le ponía alfileres en el asiento al maestro, pero sin que nadie lo viera. El buen muchacho era el que convencía al maestro de que él era un ejemplo vivo de aplicación, y en los castigos colectivos, en las aventuras en las cuales toda la clase cargaba con el muerto, él se libraba en obsequio a su conducta ejemplar, y este pillete en semilla, este malandrín en flor, por A, por B o por C, más profundamente inmoral que todos los brutos de la clase juntos, era el único que convencía al bedel o al director de su inocencia y de su bondad. Corcho, desde el aula, continuará siempre flotando, y en los exámenes, aunque sabía menos que los otros, salía bien, en las clases igual, y siempre sin hundirse, como si su naturaleza física participara de la fofa condición del corcho. Ya hombre, toda su malicia natural se redondeó, perfeccionándose hasta lo increíble. En el bien o en el mal, nunca fue bueno. Bueno en lo que la palabra significaría platónicamente. La bondad de este hombre siempre queda sintetizada en estas palabras: el proceso no afectó ni mi buen nombre ni mi honor. Allí está su bondad, su honor y su honradez. El proceso no los afectó. Casi podríamos decir que si es bueno, su bondad es de carácter jurídico. Eso mismo, un excelente individuo, jurídicamente hablando. ¿Y qué más se le puede pedir a un sinvergüenza de esta calaña? Lo que ocurrió es que flotó como el maldito corcho. Allí donde otro pobre diablo se habría hundido para siempre en la cárcel, en el deshonor y la ignominia, el ciudadano corcho encontró la triquiñuela de la ley, la escapatoria del código, la falta de un procedimiento que anulaba todo lo actuado, la prescripción por negligencia de los curiales, de las aves negras, de los oficiales de justicia
y de toda la corte de cuervos lustrosos y temibles. El caso es que se salvó sin que el proceso afectara su buen nombre ni su honor. Ahora sería interesante establecer si un proceso puede afectar lo que un hombre no tiene. Donde más ostensibles son las virtudes del ciudadano corcho es en las litis comerciales, en las trapisondas de las reuniones de acreedores, en los conatos de quiebra, en los concordatos, verificaciones de créditos, tomas de razón y todos esos chanchullos donde los damnificados creen perder la razón, y si no la pierden, pierden la plata, que para ellos es casi lo mismo o peor. En estos líos espantosos de turbios y de incomprensibles es donde el ciudadano corcho flota en las aguas de la tempestad con la serenidad de un tiburón. ¿Que los acreedores se confabulaban para asesinarlo? Pedirá garantías al ministro y al juez. ¿Que los acreedores quieren cobrarle? Levantará más falsos testimonios que Tartufo y su progenitor. ¿Que los falsos acreedores quieren chuparle la sangre? Pues a pararse, que si allí hay un sujeto con derecho a sanguijuela, es él y nadie más. ¿Que el síndico no se quiere acomodar? Pues a crearle al síndico complicaciones que lo sindicarán como mal síndico. Y tanto va y viene y da vueltas y tramas y combinaciones que al fin de cuentas el hombre corcho lo ha embarullado a todos y no hay Cristo que se entienda, y el ganancioso, el único ganancioso es él. Todos los demás van muertos. Fenómeno singular, caerá como el gato siempre de pie. Si es en un asunto criminal, se libra con la condicional. Si es en un asunto civil, no paga ni el sellado. Si es un asunto particular, entonces, que Dios os libre. Tremendo, astuto y cauteloso, el hombre corcho no da paso ni puntada en falso. Y todo le sale bien, así como en la escuela pasaba los exámenes aunque no supiera la lección, y en el examen siempre acertó con una bolilla favorable. Este sujeto en la clase de la vida la acierta igualmente. Si se dedicó al comercio y el negocio le va mal, siempre encuentra un sonso a quien endosárselo. Si se produce una quiebra, él que, a pesar de la ferocidad de los acreedores, los arregla con un 15% a pagar en la eternidad, cuando pueda o cuando quiera. Y siempre así, falso, amable y terrible. Prospera en los bajíos donde se hubiera ido a pique o encallado más de una preclara inteligencia. ¿Talento o instinto? ¿Quién lo va a saber? Los que caen siempre parados, los hombres corcho. Otra agua fuerte de Roberto Art.